Hola, buenas tardes. Soy Peña y voy a presentar mi trabajo de investigación, El médico como empresario. Soy aspirante a la Universidad Abierta y a Distancia de México para estudiar Administración y Gestión de Empresas. Aquellos que estudian medicina se dedican aproximadamente a estudiar entre 5 a 7 años para poder tener la licencia y el título como médicos generales. Una vez estudiado la carrera, pueden dedicarse a medicina general o pueden estudiar una especialidad o una maestría para ampliar su currículum y tener más oportunidad de trabajo. Sin embargo, una característica muy importante durante toda esa trayectoria académica es que al médico nunca se le capacita o se le enseñan cuestiones de las ciencias administrativas, área de gran importancia que le permitiría a aquellos que conocen esta área saber vender, saber ubicar y saber entender el mercado al que se quieren dedicar. Una desventaja muy importante que tiene el médico, ya que con estas herramientas que no llegase a conocer, tiene una pérdida enorme para poder tener un trabajo estable. Vamos a hablar un poquito de historia. Estamos hablando más o menos de hace un siglo. La medicina se clasificaba en dos escuelas principalmente. En la escuela francesa, en la cual se dedicaban a estudiar los signos y síntomas del paciente para conocer la clínica. Una vez conociendo la clínica del paciente, se puede dar con ello un diagnóstico sindromático. También tenemos por otro lado a la escuela alemana. La escuela alemana utiliza principalmente herramientas como estudios de laboratorio y de gabinete para conocer el agente causal que está desencadenando la enfermedad. Ambas escuelas son complementarias, no son exclusivas, que le permiten al médico trabajar y poder desempeñar su trabajo para poder llegar al diagnóstico y con ello ofrecer un tratamiento al momento de atender a un enfermo. Ambas escuelas tienen la mentalidad de dirigir su atención a la atención del paciente o del cliente y con ello poder ofrecer un servicio. Sin embargo, ambas escuelas ignoran por completo la forma de saberse vender y de distribuir su trabajo para atender una población. Y esto conlleva un grave problema, ya que el médico, al ignorar estas herramientas, le impiden tener una visión emprendedora. Y al momento de tener una visión emprendedora, su trabajo o su mundo laboral se ve muy reducido. El médico tiene varias oportunidades o varias formas de poderse desempeñar. Principalmente la mayoría de los médicos se ven trabajando en una institución como sería el IMSS, el ISSSTE o el ISEM. No quitan la posibilidad de poder trabajar también en un medio privado, ya sea en un instituto ya hecho como Médica Sur o Grupo Ángeles, o también dedicarse a la práctica privada por medio de sus propios medios, como es la clínica privada, como es la consulta privada. Con ello, poner un consultorio le permitiría también atender por su propia cuenta a pacientes que lleguen a atender en la población en la que decida trabajar. Los objetivos del proyecto de investigación está principalmente en conocer las áreas, las misiones y las herramientas que tiene el médico actual para poderse desempeñar en el mundo laboral. Una vez conociendo las herramientas que posee por el momento y las deficiencias que poseen, se van a proponer algunas metodologías, algunos manuales que le permitan al estudiante conocer la área administrativa para poderse desempeñar. También tiene la finalidad de hacer una multidisciplina, es decir, saber coincidir la área de las ciencias biológicas y de la salud y de la área social administrativa para que el médico tenga las herramientas necesarias para poderse desenvolver en el mundo laboral. También la finalidad está en llevar a cabo una transdisciplina como la bioeconomía, una área que se dedica a conocer cómo proponer un sentido de remuneración económico al trato y a la atención a la salud sin faltar a los problemas éticos que llevan al momento de atender a un paciente. La metodología de trabajo se desarrolla principalmente en el internado rotatorio de pregrado, es decir, se va a entrevistar a aquellas personas que llevan su último año de carrera para poderse desempeñar en el mundo laboral. En este año intensivo, los estudiantes o los médicos internos se van a desempeñar en 6 áreas principales: en cirugía general, en medicina interna, en medicina de urgencias médico-quirúrgicas, en pediatría, ginecobstetricia y pediatría. Estas áreas son de
principalmente atención básica para el médico, para la atención de México, las necesidades que presenta México principalmente. La metodología se va a desempeñar principalmente en conocer cuáles son las herramientas que conlleva principalmente los médicos para ver cómo se desenvuelven al momento de atender un paciente. Una vez conociendo estas características, vamos a conocer los problemas que conllevan al momento de no tener los conocimientos generales de la parte de administración de proyectos. Para poder conocer a la población un poquito más a fondo, se ocupa un cuestionario en el cual se realizan estas preguntas, con la finalidad de ver qué tanta misión y qué tanta visión tienen para ver si tienen los conocimientos necesarios para poderse desempeñar y saber qué tanto se pueden desenvolver. Una vez conociendo estas deficiencias o estas carencias, se pueden proponer otros modelos. En los estudios principalmente se desarrolló en un hospital. La población general principalmente se llevó a cabo a mujeres en un 70% y a los hombres en un 30%. Las escuelas en las cuales ofrecen sus estudiantes para desarrollarse profesionalmente son la Escuela Superior de Medicina, la Justo Sierra y la UNAM en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. En este hospital nada más aceptan a estas 3 escuelas como médicos internos. Es entonces muy importante recabar de que la población es muy pequeña y con ello no vamos a tener una población significativa para conocer realmente las necesidades que lleven a cabo los médicos. Sin embargo, puede ser una introducción y una aproximación de cómo realmente estamos situados aquí en México, principalmente para el desempeño laboral. La mayoría de las personas que se les entrevistó y se les preguntó en qué institución se gustarían verse trabajar, dicen que más o menos el 50% se ven trabajando tanto en una institución pública como una privada. Ya entre entrevista y plática a los médicos internos de pregrado, comentan de que se ven primero trabajando en una institución pública, con la finalidad de tener un sueldo base y así mantener un ingreso estable dentro de su economía. Y también se ven trabajando dentro de una institución privada para poder tener un dinero extra y una ganancia a su propio ingreso. Sin embargo, la mayoría de las personas se ven trabajando en el extranjero, como aquí lo demuestran las gráficas. Un 30% se ve trabajando en el interior de la República, en la Ciudad de México, y el 30% se ve trabajando en el interior de la República. Una característica muy importante que tenemos que remarcar es que la mayoría, aunque se visualice trabajando en el extranjero, las posibilidades o las metas que ellos mismos se proponen son muy limitadas, por lo cual, entre comillas de subrayado, la mayoría de los estudiantes o médicos internos se ven trabajando principalmente en el interior de la República. Las instituciones principales en las cuales los médicos se quieren ver trabajando o realizar una especialidad es principalmente el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, ya seguido del ISSSTE, del ISEM o de otro instituto como refieren los estudiantes. En grupos privados se ven principalmente en el grupo Ángeles. Las áreas donde se quieren desarrollar principalmente son en cirugía general y predominantemente trabajando en el IMSS. Posterior sigue medicina interna, pediatría y trauma ortopedia. Nada más una pequeña población dedica a estudiarse y dedicarse en el ISSSTE como psiquiatras. La encuesta en sí es un poco estadístico, ya que la población que llegamos a entrevistar no da como tal un dato significativo para entender. Sin embargo, con estos datos nos podemos orientar más o menos a qué aspira principalmente el estudiante. Entre las otras preguntas que tenemos aquí para el cuestionario, la mayoría piensa o cree poder ganar entre 5 a 20 salarios mínimos como sueldo base para poderse sustentar. Sin embargo, estos datos no los tienen concisos porque no conocen realmente cómo es la remuneración económica en la prestación de salud. Además, se basan principalmente en que van a ganar dinero trabajando en un instituto, es decir, no se ven ellos
emprendiendo un consultorio o una empresa en la cual puedan prestar ellos sus servicios de salud.